Estamos grabando y vamos a iniciar. Que todos sean bienvenidos de nuevo a este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Solo para revisar, estamos hablando de la ley y el evangelio en este curso, las dos enseñanzas grandes de la Biblia. De hecho, podemos decir que hay como dos categorías principales de doctrinas en la Biblia y que son la ley y el evangelio. Y en la clase anterior hablamos acerca de cómo la ley y el evangelio, de cómo ambos nos muestran algo. La ley nos muestra nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestros problemas, el castigo que nosotros merecemos. Pero el evangelio nos muestra la solución y nos da alivio y paz y consuelo porque nos muestra nuestro Salvador. Entonces la ley es todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer. Y al pensar en todo esto, nos damos cuenta de que tenemos un problema. Pero el Evangelio nos muestra todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que, y habla de todo lo que Dios hace hoy en día para nosotros. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre la ley. Vamos a concluir la lección hablando un poco sobre el Evangelio y vamos a hablar sobre el Evangelio durante el resto del curso. Pero esta noche vamos a hablar sobre la ley y los tres tipos de leyes que hay en el Antiguo Testamento y los propósitos. Vamos a hablar de tres propósitos de la ley y vamos a ver un poco, vamos a ver la diferencia entre la ley y el evangelio. Entonces, con esta breve introducción, vamos a ofrecer una oración de apertura y continuar entonces con las preguntas de repaso que plantamos en el grupo de WhatsApp. Entonces, oremos. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y a aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados, para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias. Amén. Vamos a revisar rapidito las normas que tenemos, la política en un buen sentido para las clases en vivo. Simplemente pedimos que todos lleguen preparados y que sean puntuales y que siempre estemos mostrando respeto a los profesores y a los compañeros en la clase y también al grupo de WhatsApp. Y muchas gracias a todos ustedes por haberlo hecho. Esto nos ayuda a aprovechar el tiempo que tenemos juntos. Entonces vamos a revisar un poco del contenido del video. Y vamos a iniciar hablando sobre los tres tipos de leyes que hay en el Antiguo Testamento, que hay en la Biblia, de hecho. ¿Cuáles son los tres tipos de leyes? Y también pudiera alguien darnos como una explicación breve de cada uno. Entonces, ¿qué es? Y una explicación breve. ¿Puedo? Sí, adelante, Luis y Verónica, adelante. Hola, buenas noches a todos y saludos. Hay tres tipos, Andrés, hay tres tipos de leyes. No, oye. La ley civil, la ceremonial y la moral. Entonces, la ley civil es la ley que fue escrita para los israelitas solamente y establecía cómo era que se iba a regir el país, cómo iba a funcionar militarmente y también explicaba o decía lo que el rey tenía que hacer. Nosotros no tenemos que seguir esa ley porque no es para nosotros, sino que fue escrita para los israelitas solamente. La ley ceremonial, estoy leyendo mis notas.
Muy bien, Ah, excelente. No, excelente. Continúe, por favor. Sí. la ley ceremonial son leyes que van a leyes que dirigen la vida de la adoración de los israelitas en el Antiguo Testamento. Y son esas leyes que hablan, por ejemplo, de lo que uno puede comer, del lavado ceremonial, el día de reposo, el diezmo, los sacrificios que se hacían. Y estas leyes protegían a los israelitas de las naciones paganas que estaban cercanas y su mala influencia. También se hacían sacrificios, pero ese sacrificio siempre era una, no sé si decir simbolismo, pero del sacrificio máximo, que es el sacrificio de Jesús al morir por nuestros pecados. Y por último, la ley moral. Esa ley en realidad es la voluntad de Dios y que está prescrita para todos nosotros, para todos los tiempos, para todas las personas, en cualquier momento. Y esas son las tres. Exactamente. Muy bien dicho, muy bien explicado. Muchas gracias, Verónica. Tenemos la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Y es importante recordar que los israelitas eran una... Ah, perdón. Cayó mi señal. Lo siento. Lo siento. Voy a compartir aquí las diapositivas. No sé, normalmente tengo una buena conexión, pero también está lloviendo aquí, igual como está lloviendo en Chigorodó. Muchas gracias por la paciencia. Veo que nuestro compañero Joaquín dijo que ya hay lluvia en Chigorodó. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, En se ve. blanco, Está en pastor. blanco, pero se ve. Ah, ok, muy bien, está en blanco. Muy bien. Entonces, tenemos, sí, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y estuve hablando acerca de que los israelitas eran una nación. Entonces Dios les dio la ley civil para guiarlos como una nación, para guiarlos también militariamente, como dijo Verónica. Es como, pues yo soy estadounidense, pero me radico en Ecuador, entonces tengo que someterme a las leyes de Ecuador y también a las leyes de los Estados Unidos. Nuestro, pues, Gabino Sánchez, él vive en México, entonces él tiene que obedecer las leyes de México. Fue igual para los israelitas. Ellos tenían que obedecer la ley civil, la ley que gobernaba ellos como una nación. La ley ceremonial gobernaba la vida de adoración y la vida religiosa de la gente. Y tenía este propósito que también Verónica mencionó para mantenerlos un poco, pues para que ellos fueran un poco diferentes a las personas a su alrededor. Y también las leyes ceremoniales servían para preparar a la gente para la llegada del Mesías, para la llegada del Salvador. Pero la ley moral aplica para todas las personas de todos los tiempos. Y tenemos aquí unos ejemplos con unas citaciones bíblicas. Entonces, un ejemplo sería las leyes para el rey. El rey tenía que cumplir con ciertos requisitos en su puesto como gobernador, como rey, como encargado de la nación, la ley civil. La ley ceremonial, por ejemplo, las celebraciones, la celebración en el día de expiación, los sacrificios, todo esto tenía que ver con la vida religiosa durante este tiempo de espera, esperando el Mesías. Y la ley moral es lo que Dios quiere para todas las personas de todos los tiempos. Por ejemplo, el robo.
en Éxodo capítulo 20, versículo 15, uno de los 10 mandamientos, siempre, en todo tiempo, en todo lado es malo robar. Y a veces puede haber, lamentablemente, un poco de confusión entre la ley civil y la ley ceremonial y la ley moral. Y hoy en día en el cristianismo, algunas iglesias van pidiendo obediencia a la ley civil o a la ley ceremonial y ahí van creando mucha confusión. Pero la ley moral sí nos aplica. ¿Cuáles son sus experiencias con estos tres tipos de leyes? ¿Han visto esto, una confusión de la ley ceremonial y la ley moral? ¿Han escuchado que, no debemos comer puerco, no debemos comer chancho porque es prohibido en la Biblia? Sí, Rolando Cardona, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Sí, en este sentido, pastor, yo pues he sido, no sé si decir, llamar la palabra víctima pero sí, pues he estado en unas 3 iglesias y pues he recibido mensajes, me dicen que tengo que obedecer algunas cuestiones de la ley ceremonial o algunas cuestiones de la ley civil y pues no he tenido la suficiente preparación bíblica para notar que eso no me corresponde porque no soy un judío ni vivo en Israel. Entonces, quería preguntarle, pastor, si hay algún shortcut o algún atajo que nos pueda servir para poder distinguir, no, esto es de la ley ceremonial, no me corresponde, o esto es de la ley civil, no me corresponde, como para no, cuando a veces hay mensajes, por ejemplo, en el internet que uno escucha y como para uno no estar engañado en cuanto a cosas que le piden a uno que hay que cumplir y realmente no nos está pidiendo Dios que las cumplamos. Solamente, pastor, gracias. No, una muy buena pregunta. Y de hecho, vamos a volver. Hablamos un poco en la clase anterior sobre la interpretación. Vamos a hablar un poco esta noche también sobre la interpretación, porque lamentablemente la Biblia no dice, aquí tenemos el bosquejo de toda la ley civil y después un bosquejo o una lista de todas las leyes ceremoniales y sigue las leyes morales. A veces nos toca averiguar el contexto y interpretar bien. Ok, aquí Moisés está hablando a estas personas y sabemos según el contexto que es ley civil, ley ceremonial, ley moral. O aquí el profeta está hablando de la ley ceremonial o la ley moral. Yo tengo una hoja y todavía le debo un poco de información sobre Joel y el día de Pentecostés. Les voy a tomar una nota también para compartir esta hoja con todos ustedes, pero no es un recurso, es un buen recurso que explica un poco las diferencias, pero no tenemos como una herramienta que dice que, ok, este versículo sí pertenece a la ley civil, a la ley ceremonial. Muchas veces tenemos que usar el contexto. Y algo bueno que también sirve es el sermón del monte de Jesús, porque ahí Jesús reitera qué es la ley moral, cuáles son las leyes que aplican a todas las personas de todos los tiempos. Y también a veces podemos usar las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, Gálatas y también Colosenses. Estos dos libros ayudan mucho a explicar que la ley ceremonial ya no nos aplica. Entonces, Colosenses, que es una carta breve, y también Gálatas, que también es una carta breve, explica esto, porque este problema que tenemos y el problema que usted, Rolando, ha tenido en estas otras iglesias no es algo nuevo. Vemos que poco después de Jesús en la iglesia primitiva habían personas obligando cumplimiento de la ley ceremonial en la vida de los creyentes. Entonces, ya que no es algo nuevo, Pablo mismo, bajo la inspiración del Espíritu Santo,
escribió a los creyentes para aclarar, sí, necesitamos hacer estas cosas, pero estas otras cosas tenían un propósito en un tiempo. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco del tema. Hablamos de los 3 tipos de leyes. Ahora vamos a hablar de 3 propósitos de la ley, especialmente pensando en la ley moral, pensando en los 10 mandamientos, pensando en cualquier tema de ley en la Biblia, ya sea ley de Isaías, ya sea ley en el Sermón del Monte. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la ley, según lo que aprendieron y escucharon en el video? Elba, adelante. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, pastor. Según que estaba escuchando el video, el propósito de la ley es el freno y el espejo y la guía. La guía es para los cristianos, el espejo es para todos, el freno también es para todos. Entendí de esa manera. Muy bien, excelente. Sí, espejo para que podamos ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios y ver nuestro pecado para poder confesarlo y confiar en Cristo para el perdón que Él ganó. Freno para frenar la naturaleza humana, para que tomemos un momentito para pensar 2 veces antes de hacer algo equivocado, pensando en las amenazas de castigo. Y guía para guiarnos en actos de gratitud. Dios me ha redimido, me ha dado todo lo que necesito para la vida eterna y también para esta vida. ¿Cómo debería yo vivir? Entonces, para guiarnos en actos de gratitud. Muy bien. Y Nelly, veo su mano levantada. Adelante. ¿Desea aportar, estimada Nelly? Sí, quería agregar algo ahí. Dice que la ley espejo nos muestra el pecado y nos hace reconocer que somos pecadores. Esa es la Ex- ley espejo, sí, exacto. Y es un propósito importante. Sirve para ayudarnos a reconocer a nuestro. reconocer el pecado. Ajá. Exactamente, sí. Y vamos a volver a Romanos, porque ahí Romanos nos dice que si no fuera por la ley, no podríamos reconocer nuestro pecado. Entonces, solo para revisar los 3 propósitos de la ley: espejo para mostrarnos nuestro pecado, freno, amenazas de castigo para frenar los impulsos más oscuros, y guía para guiar a los creyentes que buscan agradecerle a Dios. Muy bien, entonces vamos ahora a utilizar Romanos para seguir hablando de este tema de la ley. Según Romanos capítulo 3, versículo 20, ¿cuál es el propósito principal de la ley? ¿Quién desea aportar pensando en Romanos capítulo 3, versículo 20? El propósito principal de la ley. Reconocer nuestros pecados. Exactamente, reconocer nuestros pecados, actuando como un espejo para que veamos nuestra condición sin esperanza por nuestra cuenta. Todo en preparación de contarnos las buenas nuevas de Jesús, quien ha hecho todo por nosotros. Vamos a volver a este tema, pero ambos son necesarios, ¿cierto? Si solamente vamos a enfocarnos en la ley, si en el culto, en el servicio, si en una misa, si en un devocional, si en un estudio bíblico, solamente estamos hablando de pura ley, eventualmente vamos a caer en la desesperación, porque vamos a ver nuestra condición actual, vamos a ver nuestro pecado
Vamos a escuchar una y otra vez lo que Dios exige. Y eso es necesario para ayudarnos a reconocer nuestros pecados, pero también necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio da la solución. Es como la ley nos ayuda a reconocer que estamos muriendo y el Evangelio nos da la medicina para la vida eterna, el antídoto a la muerte. Nos habla de lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces necesitamos ambos. Y es importante también que el Evangelio predomine, que siempre hay un enfoque en el Evangelio. Pero vamos a volver a Romanos capítulo 3, versículo 20, que dice aquí, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, el propósito de la ley es mostrarnos nuestra gran necesidad de un Salvador. Sí, Nelly, adelante. No, estaba viendo aquí lo mismo que usted está diciendo, que eso nos muestra la necesidad que tenemos del Salvador, pues. Nos hace reconocer que necesitamos el Salvador, necesitamos a Jesucristo. Muy bien, exactamente, muy bien. Y veo la mano de Joaquín Alonso Restrepo. Adelante, Joaquín. Sí, pastor, buenas noches. Buenas Pastor, noches. Ahora cuenta con micrófono. Muy bien, adelante. sí, la pregunta es la siguiente. ¿El Romanos 3:20 se refiere a una de las tres leyes específicas o la generaliza? Es decir, a la ceremonial en ese caso. Mayormente la ley moral, lo que Dios exige de todos los creyentes de todos los tiempos, es decir, la perfección. Porque tenemos, hay la ley moral, y podemos decir que un buen resumen de la ley moral es los 10 mandamientos. Pero un resumen aún más conciso de la ley moral y de los 10 mandamientos es que seamos perfectos. Entonces podemos pensar en la ley en este sentido. La ley moral, la necesidad de ser perfecto, de hacer todo lo que Dios nos pide. Y ahí vamos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Buena pregunta. Sí, la ley moral aquí. Muy bien. Entonces, ¿por qué queremos aplicar la ley primero como espejo antes del Evangelio? Y voy a invitarles a considerar dos situaciones. Primeramente, en nuestras vidas personales, el uso de la ley y el Evangelio en nuestras vidas personales, en nuestros corazones, pensando en nuestra situación. Es importante aplicar la ley primero como espejo antes del Evangelio. Y también quiero invitarles a considerar su rol como un líder, porque Academia Cristo existe para capacitar a líderes y es muy probable que ustedes van a tener la oportunidad de aplicar la ley y el Evangelio a las personas, a las vidas de las personas a su alrededor, ya sea como líder de un grupo, ya sea como un amigo en la fe, ya sea como un líder en su familia. Entonces, ¿por qué queremos aplicar la ley primero como espejo antes del Evangelio? ¿Qué opinan ustedes? Ay, pastor, Sí, Nelly, adelante. aplicarlo como espejo eh, en estos tiempos es algo difícil porque eso está como desatado. Porque, como dice usted, la ley moral, uno de los puntos más importantes que tiene la ley moral es no matarás, que son uno de los mandamientos. Otro, no cometerás adulterio. Y eso está, como quien dice, desatado. Y
No es fácil, No, no pero es fácil. pero sí se puede aplicar porque Dios nos da a nosotros, como que dice el don de, de ver a la persona, pues antes de cometer el desastre. Y es nuestro deber orientar, si es así. Muchas Sí. veces lo logramos, otras veces no. Logramos persuadir a la persona de lo que está haciendo o de lo que puede lograr si comete ese error, pero eso está fuerte ahorita. Sí. Sí, no es, y también podríamos hablar de cómo aplicar la ley como espejo. Y nos toca hacerlo con paciencia. Tenemos que hacerlo reconociendo que no somos mejores que otros, que nosotros también andamos con las partes feas de nuestras vidas, con las tentaciones en las que hemos caído. Am, sí, es difícil. Sí, vamos a dar la palabra a Joaquín y después siguen Luis y Verónica. Adelante, Joaquín. Bueno, pastor, encontramos para la respuesta a esta pregunta en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro nos da, o el Espíritu Santo a través de Pedro nos da un ejemplo muy claro. Y es que si nosotros en el momento de hablar del Evangelio, primero no aplicamos al oyente y desde luego nosotros mismos, pero en este caso al oyente al que le estamos predicando el Evangelio, no le aplicamos la ley como espejo, nunca va a poder la persona sentir la necesidad de un Salvador. Y lo ilustro de la siguiente manera. Si una persona no se siente enferma y no siente los síntomas ni los acepta, porque por una parte no los siente, por otra parte no los acepta, pues ¿para qué va a ir a comprar un medicamento? Sí, Sí, pastor. esta es una analogía excelente. Si alguien no reconoce que es enfermo, no va a ir al médico. Y si alguien va al médico, pero no cree que tiene una enfermedad, no va a aceptar la receta, tampoco la medicina. Excelente analogía, Joaquín. Y siguen Luis y Verónica, adelante. Y quería mencionar lo siguiente, eh, o como bien dijeron los compañeros que hablaron anteriormente, eh, hay muchas personas que no le interesa eh, la palabra de Dios, que no le interesa congregarse, que no tienen, no ven, no tienen una necesidad espiritual y lamentablemente asimismo se lo pasan a sus hijos y crecen familias, o por lo menos la realidad del vivir de ahora, crecen familias enteras sin conocer a Jesús o la historia de Jesús, o se lo digo porque soy maestra y me sorprende la cantidad de estudiantes que no van a la iglesia, la cantidad de estudiantes que no han tocado una Biblia nunca en su vida. Entonces, primero que para nosotros los que sí creemos, sí es importante entonces, para usar la analogía del compañero, sí es importante entonces la medicina para la dolama que yo tengo, que en mi caso es el pecado. Sí me interesa esa medicina porque, bueno, pues porque creo, porque tengo una necesidad espiritual, porque yo escudriño la Biblia, estoy tomando clases por eso. Pero hay personas que no, entonces una forma de invitarlas es, o de ayudar a las personas que no, bueno, que no sirven es hablándole de la Biblia o quizás invitándolos a la iglesia o simplemente a veces con ser un ejemplo de que yo también, bueno, yo soy pecadora, pero bueno, creo en Cristo Jesús y trato de ser una buena hija todos los días y mostrar eso. Porque hay personas... Exacto, gracias. Utilizo la medicina y dejar que la gente vea que
que no solamente usa la medicina, cura. que la medicina funciona, Sí. que tiene sanita, ¿cómo se dice? Vivita y coleando, decimos en Puerto Rico. Simplemente quería hacer ese comentario. No, muchas gracias y un buen recordatorio para nosotros mientras estamos en este programa de capacitación a también tomar la misma medicina que necesitamos, ¿cierto? Porque podemos estar pensando en aplicando la ley y el evangelio a los corazones de otros, pero también necesitamos que esta misma ley y el evangelio sean aplicados a nuestros corazones también. Muy bien, y para poder demostrar el poder de la medicina también. Sí, yo soy pecador. No soy lejos de la perfección, pero tengo una solución, tengo el perdón y ahora tengo paz a pesar de mi pecado por esta medicina del evangelio. Muy bien, sí, también pensando en esta secuencia, iniciando con la ley y luego aplicando el evangelio, por naturaleza podemos caer en la tentación de pensar que podemos hacer algo para merecer una parte del favor y el perdón de Dios. Es triste que tenemos esto dentro de nosotros, esta idea, esta actitud que podemos hacer algo para merecer el favor de Dios. Y a veces podemos estar orgullosos de ser mejores que otros, de hacer una buena obra o de mejorar nuestro comportamiento o de confiar en nuestra propia obediencia. Sin embargo, el estándar de Dios es la perfección. Y a veces Él tiene que derribarnos y destruirnos y devastarnos espiritualmente con la ley para que no encontremos esperanza dentro de nosotros y en lo que nosotros hacemos. Y entonces Él nos levanta de nuevo con el mensaje de su Hijo, quien vivió una vida perfecta por nosotros y sufrió una muerte horrible en nuestro lugar para expiar por todos nuestros pecados. Nada depende de nosotros y la ley nos recuerda que nada depende de nosotros. Como hemos mencionado aquí, y doy gracias a Dios que estamos de acuerdo. Necesitamos primero el mensaje de la ley para que apreciemos y escuchemos el mensaje que dice, todo depende de Jesús. Cristo ha hecho todo. Sí, Nelly, adelante. O sea, entiendo así, pastor. Entiendo que los espejos somos nosotros. Lo que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero cuando conocemos a Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón y permitimos que Él haga la obra en nosotros, se ve el cambio en la persona. Nosotros somos perfectos, pero somos un reflejo que podemos mostrar. Somos un reflejo de la obra del Señor cuando lo aceptamos, cuando vivimos bajo su mandamiento. Es así. Muy bien. Y aunque Cristo me ha aceptado como hijo suyo, y aunque soy yo una nueva creación, y aunque voy a tratar de estar mejorando todos los días con la ayuda del Espíritu Santo habitando en mí, todavía voy a caer. Y en estos momentos necesito a veces la ley y a veces no necesito la ley por mucho tiempo. Puedo caer y inmediatamente reconocer, ay, eso es totalmente horrible. Lo que hice va totalmente en contra de la vida de un cristiano. Y ahí necesito, cuando estoy lamentando mis pecados, necesito el evangelio. Entonces, sí, queremos siempre estar mejorando, siendo un reflejo de Cristo, pero ya que, como usted mencionó, tenemos esta naturaleza pecaminosa, a veces vamos a caer. No es una excusa, no puedo andar pecando diciendo,
pues es que soy ser humano, tengo mi naturaleza pecaminosa, no puedo usar esto como una excusa, pero sí es una realidad y por eso necesitamos la ley y el evangelio. Vamos a continuar entonces, vamos a hablar un poco más sobre la ley y el evangelio. Estas dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra nuestro Salvador. Y la palabra evangelio es una palabra griega y esta palabra quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, una buena noticia. Y el mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia porque dice que no tenemos que hacer nada para ser salvos porque Jesús hizo todo. Entonces, esta es una buena noticia, que no necesitamos hacer nada para obtener la salvación. Sí, vamos a hacer buenas cosas en gratitud. Vamos a querer producir fruto en la vida. Pero en cuanto a la salvación, Jesús hizo todo. La ley y el evangelio, un poco más sobre la ley y el evangelio, se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A veces puede haber un malentendido que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es el Evangelio. Pero tenemos ley y Evangelio en el Antiguo Testamento y tenemos ley y Evangelio en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos los 10 mandamientos que son ley. Pero también en Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos la primera promesa de un Salvador, puro evangelio. En el Nuevo Testamento tenemos el Sermón del Monte de Jesús en Mateo capítulo 5 y 6, que mayormente es ley, que habla de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero también en los evangelios tenemos el sacrificio de Jesús, que es evangelio. Y vemos a Jesús cumpliendo con la ley en nuestro lugar, que es evangelio. Entonces la ley y el evangelio van juntos y necesitamos ambos. Cuando estamos hablando de la ley y el evangelio, y cuando estamos leyendo la Biblia, siempre queremos estar pensando en el contexto. Hablamos un poco con nuestro compañero Rolando en la primera parte de la clase. ¿Cómo vamos a averiguar si algo es ley moral, si algo es ley civil, si algo es ley ceremonial? Y la mejor cosa que podemos hacer es ver el contexto. Es igual con distinguiendo entre la ley y el evangelio en general. Entonces, algunas preguntas que vamos a tratar de utilizar. ¿A quién habla? Pues antes, ¿quién está hablando? Jesús está hablando, un fariseo está hablando, un discípulo está hablando. ¿Y a quién habla? ¿O a quiénes habla? ¿Y cuándo está hablando? ¿Y cuáles son los eventos que sucedieron en ese entonces? Toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, es para nuestro bienestar espiritual, pero no se puede aplicar cada pasaje a nosotros directamente sin pensar en el contexto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos. Entonces tenemos aquí esta imagen de Jesús enviando a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos a predicar y les dice que no llevaran dinero. Este mandamiento fue para enseñarles a ellos a confiar en Él sobre todas las cosas. Pero fue un mandamiento específico de Jesús a ellos, a sus discípulos, para este viaje específico.
Porque vemos a los misioneros en otras partes del Nuevo Testamento viajando con plata, con dinero. Entonces, fue un mandamiento para un viaje específico. Y nosotros también queremos aprender a confiar en Dios sobre todas las cosas y aprender a confiar en Él para el pan de cada día. Pero no quiere decir que nunca podemos llevar dinero cuando vamos en un viaje o cuando vamos en un viaje de misiones. Sí, señor Rolando, adelante con su aporte, adelante. Muchas gracias, pastor. Sí, recuerdo una enseñanza muy parecida a la que usted está hablando, donde dice Jesús envía a sus discípulos y les dice, bueno, en mi nombre echarán fuera demonios y harán señales y prodigios. Y este es un versículo que se ha utilizado mucho en la iglesia contemporánea para decirnos a nosotros que eso que lo hicieron los discípulos, que iban a ser mordidos por áspides y que no iban a llegar el veneno, y que eso que ellos hicieron, que nosotros lo podemos hacer porque el mismo poder que Cristo le dio a sus discípulos nos da a nosotros. ¿Cómo ve esto, Pastor Matt? No, exactamente. Y lo que nos toca hacer es distinguir entre mandamientos para un grupo, para una persona específica y un mandamiento para todos los creyentes de todos los tiempos. Y también es importante para nosotros que estemos reconociendo la diferencia entre una parte descriptiva de las escrituras y una parte prescriptiva. Entonces, por ejemplo, en el libro de Hechos, la iglesia decidió identificar a unos hombres para ser ancianos. Y qué pena, creo que era 7, ¿cierto? Me toca averiguar, creo que en Hechos 13, creo. Y creo que ellos identificaron a 7 hombres para administrar el repartir de pan a las viudas. Aquí tenemos una descripción. Y esto no quiere decir que cada iglesia hoy en día tiene que contar con exactamente 7 ancianos. No 6, no 8, sino 7. Tenemos una descripción, pero esta descripción de esta actividad muy buena y muy adecuada no es necesariamente una prescripción, un mandato para todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces, la promesa de que Jesús va a estar a nuestro lado es una promesa para todos. El mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones aplica a todos. Pero también parece que, como usted mencionó, estas promesas que Jesús dio a sus discípulos y la habilidad de realizar prodigios y hacer milagros, parece que fuera un mandato especial para ellos en estos primeros días de la iglesia. Sí, Joaquín, adelante. Sí, pastor, yo comparto la misma apreciación que usted tiene, pero tengo una pregunta. Ujú. Más es una pregunta no como por cuestiones de decir que no es así, no, sino más bien por inquietud. Tenemos en el Evangelio de Marcos capítulo 16, el versículo 16 hasta el 18 dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este lo estoy leyendo como para hacer parte del contexto. Y Ujú. dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¿Qué hacemos respecto a esto? Porque desde el capítulo 15, desde el versículo 15, Jesús está comisionando a los discípulos y le dice, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esta enseñanza está dentro de ese contexto. ¿Cómo pudiéramos entonces
nosotros responder a una persona que nos saque este contexto completo? Muy bien, sí, excelente pregunta, porque algunos pensamientos. Y el primero es que vemos el cumplimiento de esta profecía en la vida y en el ministerio de los apóstoles en el libro de Hechos. Por ejemplo, Pablo, él fue mordido por una serpiente y no murió. Y en el día de Pentecostés, los apóstoles pudieron hablar en otros idiomas. Y durante el ministerio de Pedro y Pablo, ellos tenían la habilidad de hacer en el nombre de Jesús milagros. Entonces vemos el cumplimiento de lo que vemos aquí en Marcos 16 en la vida de los apóstoles. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Cuando nosotros vemos a estas palabras, necesitamos recordar que sí, Dios nos promete que nos va a proteger, pero a la vez no lo debemos tentar ni probar. Entonces, si usted o aquí algún día es un misionero en el oriente, en la selva, donde hay serpientes, usted puede confiar que Jesús mismo lo va a proteger. Puede ser que va a haber un desastre o algún accidente, porque eso pasa. Ah, todos los discípulos fueron asesinados, a menos que Juan. Entonces, ellos fueron protegidos durante mucho de su ministerio y eventualmente enfrentaron consecuencias por haber compartido su fe. Ah, pero de todos modos podemos confiar en la protección de Dios, pero no debemos ir al extremo. Y yo no sé si eso pasa en América Latina, pero en algunas partes de los Estados Unidos hay pastores que toman serpientes intencionalmente para demostrar algún poder especial. Y eso no debemos hacer porque ahora estamos tentando a Dios. Sabemos que los serpientes son peligrosos y debemos evitarlos si es posible. Entonces, no sé si me hago entender aquí, pero podemos contar con la protección de Dios, pero no debemos tentarlo tampoco. Y en cuanto a Marcos 16, vemos a estas cosas sucediendo en el ministerio de los primeros misioneros. Sí, Joaquín, adelante. Pastor, una preguntita para concluir ahí. El ministerio de los, si se puede decir ministerio, el ministerio de los milagros, las señales y los prodigios, yo entiendo de que esto fue dado directamente en el tiempo de la dispensación, si pudiéramos decirlo, en el tiempo de la iglesia primitiva, porque los apóstoles, a través de la obra del Espíritu Santo, iban a complementar las escrituras. Mi pregunta es, ¿ese ministerio sigue vigente hoy en día? ¿Pudiéramos encontrar bases bíblicas para decir que no, o encontramos bases bíblicas para decir que no, que ya se saben? Muy bien, hay mucho que podemos decir al respecto y podemos volver a practicar el tema en el futuro. Parece que había poder especial dado a los discípulos, a los apóstoles, a los primeros misioneros en los primeros días de la difusión de la iglesia cristiana. Parece que había más milagros en ese entonces con el propósito de confirmar el mensaje que los apóstoles estaban compartiendo. A la vez, no es imposible. Los milagros hoy en día no son imposibles. Y seguro ustedes han escuchado de milagros y puede haber razones para confiar que, sí, lo que mi amigo me está diciendo es real. Confío en él. Sí, su mamá, su abuelita fue sanada, tenía el cáncer, iba a morir y fue sanada. Es totalmente posible porque Dios es poderoso y no hay nada imposible para él.
El único problema, según yo, hoy en día con el ministerio de los milagros es que muchas veces el enfoque puede estar demasiado en el milagro y en el pastor haciendo el milagro que en Jesús. Y Jesús siempre debe ser el protagonista. Y él realizó el milagro más importante, la expiación de nuestros pecados y la resurrección de entre los muertos. Entonces, el problema es cuando el pastor haciendo los milagros y la necesidad de los milagros sean en primer lugar, y Cristo después. Y queremos que Cristo siempre sea el centro de todo. Participantes. Muy bien, para aprovechar el tiempo que nos queda, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver unos versículos bíblicos y voy a invitarles a decirme si es ley o si es evangelio. Entonces vamos a hacer este ejercicio y vamos a iniciar con Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Este versículo es de la ley o es evangelio? ¿Qué opinan ustedes? Es de la ley. Exactamente, es de la pastor. ley y de hecho es de la ley moral. Es una ley para todas las personas de todos los tiempos. Ok, sigue ahora Levítico 5:15. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor. De sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. ¿Ley o evangelio? Ley. Ley ceremonial. Exactamente, Ley. sí, ley ceremonial. Muy bien, excelente. Y vamos ahora con Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Eso es evangelio, Evangelio. pastor. Evangelio. Exactamente, exactamente. Si el versículo habla de lo que nosotros debemos hacer, es ley. Si el versículo habla de lo que Dios ha hecho o hace para nosotros, es evangelio. Muy bien, excelente. Vamos a continuar con el Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Eso es ley. Ley moral. Bien hecho, Ley ley moral. moral, exactamente. Pasajes como este son difíciles porque parecen ser buenas noticias. Sin embargo, son ley lo que Dios exige de nosotros. Excelente, bien hecho. Y tenemos aquí Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Evangelio. Evangelio. Exactamente, bien hecho, equipo, muy bien, evangelio. Y porque sí, habla de pecado y habla de la muerte, pero está comunicando una buena noticia, que Cristo murió por nosotros, que Dios mostró su amor, aun cuando éramos pecadores. Excelente, muy bien. Y la última aquí que tenemos en nuestro ejercicio de Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ley una ley ceremonial, moral. pastor. La Sí, ley ley moral. moral. Sí, muy bien, Ley ley moral. moral. Algo que Dios exige de todas las personas de todos los tiempos. Muy Ley bien. moral. Y vamos a cerrar ahora hablando sobre la obediencia. La obediencia es un tema bastante común, bastante prevalente en el cristianismo hoy en día. Y la pregunta es, ¿la obediencia trae bendición? Y algo para considerar. Cuando obedecemos externamente los mandamientos de Dios, ¿tenemos por lo general menos problemas? ¿Qué opinan ustedes? Si vamos a obedecer tenemos. los mandamientos de Dios, ¿vamos a tener menos problemas? Sí No. tenemos menos problemas. Sí, Yo creo en que un tenemos sen- más. Pastor, Dígame, sí. dependiendo, aquí el punto no es si obedecer el mandamiento trae o no trae bendición, sino con qué motivación lo hago yo. Ujú. Porque si yo obedezco los mandamientos de Dios bajo la ley, pues no me va a traer ninguna bendición, me va a traer frustración, carga y me va a traer condenación. Pero si yo los obedezco en la gracia,
Ahí hay una gran diferencia. No, Sí, sí, no, yo es... pienso que Nelly, adelante, andar sí. andar en obediencia trae la bendición de la paz espiritual. Si andamos en obediencia, andamos en paz. Sí, y de hecho, si estamos haciendo lo bueno, podemos descansar mejor en la noche, ¿cierto? Sí, Exacto. incluso cuando nos enfrenta problemas, porque en un sentido sí. Por ejemplo, si, si no estamos teniendo relaciones sexuales con otras personas, vamos a tener una mejor relación con nuestro cónyuge. Si no estamos cometiendo adulterio, vamos a tener un mejor matrimonio. Pero no siempre, al ser obedientes, no siempre vamos a evitar problemas. Conté una historia esta mañana con el turno de la mañana acerca de una chica estudiando para ser enfermera. Y ella, pues ellos, los jefes en el hospital, lo pidieron hacer un aborto en los Estados Unidos, donde el aborto es legal en algunos estados. Y ella, siendo obediente a Dios, no lo hizo. ¿Y qué sucedió? No aprobó las clases, no llegó a ser enfermera y perdió la plata que ella había invertido en el proceso de llegar a ser una enfermera. Entonces ella enfrentó a problemas por ser obediente. Entonces, y también dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Podemos pensar en los jóvenes, los muchachos, ¿cierto? Que están tal vez en la prepa o en la universidad, que son creyentes, pero con tanta presión de meterse en una vida de libertinaje, ellos, si van a decidir ser obedientes a la palabra de Dios, posiblemente vayan a enfrentar persecución de sus compañeros. Entonces, a veces sí, si voy a cumplir con la ley y voy a obedecer, por ejemplo, si pago mis impuestos, no voy a meterme en problemas con el gobierno. Entonces, eso depende, pero a veces la obediencia va a traer problemas terrenales y dificultades. Entonces, es difícil. Jesús también dijo a sus seguidores que tuvieran que llevar sus cruces. Otra pregunta relacionada. ¿Puede nuestra obediencia resultar en una relación mejor con Dios? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí, pastor. ¿Ok? ¿Por qué? Sí, ¿Aló? Sí, ¿quién nos Pastor, buenas habla? noches. Buenas Te habla noches. buenas noches, te habla Herbert. Herbert, sí, ok. Herbert dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Puede nuestra obediencia resultar en una relación mejor con Dios? Sí, Sí, ¿Ok? sí, puede repetir. ¿Que nuestra relación con Dios depende de lo que nosotros hacemos o A depende de ver, lo que Cristo ha hecho? pastor, perdón. Sí, ¿Puedo opinar? adelante, Ya, sí. ya, yo soy Herbert de Perú. Herbert, adelante. Ya, lo que yo quiero decir es lo siguiente, ¿no? Realmente nosotros ya hagamos lo que hagamos, ya somos salvos por gracia, Ujú. pero la obediencia sí nos trae bendición, porque si nosotros vivimos nuestra vida como a Dios le agrada, Dios nos va a recompensar, porque también nos dice en su palabra que a quién tenemos que obedecer, al hombre o a Dios. Si tú obedeces al hombre, estás faltando a un principio cristiano. Y obedecer a Dios no es fácil, es bien difícil. Esa sería mi intervención. No, muchas gracias por este aporte. Muchas gracias. Y es un tema difícil, pero si estamos pensando en una relación mejor con Dios, en el sentido de tener la vida eterna y tener el perdón, y sabemos que por nuestra naturaleza hay una separación
entre nosotros y Dios. Y si estamos pensando en esta separación siendo derribada, nosotros no podemos hacerlo con nuestra obediencia, porque no podemos ser perfectos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si yo voy a tratar de contar con mi cumplimiento de la ley para la salvación, para mejorar mi relación con Dios, estoy bajo maldición. Estoy atrapado. De hecho, estoy perdido porque no puedo hacerlo, porque no puedo ser perfecto. Entonces, es importante distinguir entre causa y efecto. La causa de las bendiciones que hemos experimentado en nuestras vidas por la mano de Dios viene de su amor, de su gracia, de su compasión, de su misericordia y no de nuestra obediencia. Entonces, sí, en cierto sentido, la obediencia trae bendición. Vamos a tener, Dios permite, mejores vidas si somos obedientes. Pero la obediencia nuestra no puede ayudarnos a arreglar nuestra relación con Dios. Solamente tenemos una relación arreglada con Dios por nuestro intermediador, Cristo Jesús. Entonces, ahora vamos a hablar de Cristo Jesús. Y si me pueden prestar unos minutos más, vamos a hablar de la relación que Jesús tenía con la ley. Y sabemos que Jesús cumplió con la ley en nuestro lugar. Nosotros necesitamos cumplir con la ley, no podemos, pero Jesús era nuestro sustituto. ¿Pudiera alguien leer, por favor, Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5 que tenemos aquí en la pantalla? Ahí voy, Cuando se pastor, ahí cumplió voy. el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujetó a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Muy bien, muchas gracias. Entonces Jesús fue nuestro sustituto al vivir una vida perfecta en nuestro lugar y era una vida absolutamente perfecta. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y el Evangelio nos dice que esta perfección de Jesús ahora es nuestra por medio de la fe. Muchas veces pensamos en cómo Jesús tomó la muerte que nosotros merecemos. Si yo pregunto a mi hija de 5 años, ¿qué hizo Jesús para salvarte? Ella va a responder, Él murió en la cruz. Y ella tiene razón y ella es correcta. Y esta es una respuesta bíblica y correcta. Pero además de sufrir en la cruz en nuestro lugar, Jesús también cumplió perfectamente todo lo que exige Dios en nuestro lugar. Entonces, si podemos pensar en cualquier mandamiento y los mandamientos que hemos quebrantado, Jesús mantuvo y cumplió con estos mandamientos en nuestro lugar como nuestro sustituto y ahora nos da su perfección por medio de la fe. Entonces vamos a cerrar aquí viendo Romanos capítulo 5 versículo 9 con esta pregunta en mente. ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? ¿Pudiera alguien ayudarnos con la lectura, por favor, de Romanos 5:19? Romanos Sí, 5:19. ya, pastor, ahí dice, Romanos 5:19, ¿me escuchan? Sí, adelante, lo escuchamos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Exactamente. Nosotros, usted, yo, ustedes, somos justos por medio de la Por fe Cristo. en Cristo Ajá. Jesús. Exactamente. Su justicia es nuestra. Entonces, al descansar esta noche, puede ser fácil pensar en, todos los momentos en que he fallado y todo lo que necesito hacer y todos mis problemas. Pero que descansemos esta noche sabiendo que a la vista de Dios, ante los ojos de Dios, somos justos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho, porque su obediencia es nuestra. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios? Ya, pastor, ¿me permites una pregunta? Sí, adelante. Ya, mira, con lo que yo pidiendo disculpas haber entrado un poquito tarde, porque acá donde vivo el internet no es bueno, ya, pero mi pregunta es lo siguiente. Es cierto que nosotros no tenemos nada que hacer para merecernos la salvación, porque ya lo hizo Jesús. Entonces, con este pensamiento, yo puedo decir, yo puedo ser una persona muy cristiana, espiritual, que trato de cumplir los mandamientos, lo que dice, y hay otros que no les interesa, viven su libre albedrío. ¿Estamos en la misma condición los dos ante los ojos de Jesús? Esa es mi pregunta. Está hablando de alguien que tiene fe en Jesús, pero Tiene fe, pero se porta anda, de lo peor. sí. Sí, de hecho, y podemos volver a este tema en la próxima clase. Pablo habla de eso. Él hace la pregunta, ¿debemos seguir pecando para que la gracia Ahí abunde? está. Y la respuesta obviamente es no. Entonces, en gratitud a Dios, vamos a querer producir fruto. Y también la Biblia afirma que la fe sin obras es Está muerta, que muerto. la fe siempre va a ser acompañada por buenas obras. Pero estas obras pueden ser diferentes, depende de la persona, depende de sus dones, depende de sus puntos débiles. Y necesitamos tener cuidado en juzgar, porque solamente Dios puede escudriñar el corazón. Pero sí, que estemos en la palabra, porque la palabra es la fuente. Y para que estemos en la palabra para que podamos seguir creciendo en la fe y también produciendo los frutos de la fe. Gracias. Y tenemos un tiempito para escuchar a Rolando Cardona. Adelante. Gracias, Pastor Matt. Solamente, Pastor, con respecto a la ley ceremonial, lo que es el tema del diezmo, que si podía quedarse conmigo un momentito después de la clase para hablar un poco de este tema, porque yo sé que es muy espinoso y hay muchas preguntas y dudas sobre esto, pero quizá no sé si es el tiempo o se puede hacer en la próxima, después, porque yo hace un mes he recibido un mensaje en mi iglesia donde nos están insistiendo con el diezmo, porque ya casi todos hemos oído a nivel de las redes en internet de que no, el diezmo ya no está vigente, pero en la iglesia pues necesitan estos fondos para que la iglesia subsista y entonces están insistiendo con el diezmo y nos lo están aplicando con Malaquías y ahí nos están diciendo de que el que no diezma le roba a Dios. Entonces quería ver si nos puede hacer un comentario sobre esto, por favor. Con todo gusto. Sí, tengo unos minutos. Tengo un compromiso que viene a la hora 9:30 de Quito, pero sí, tengo unos minutos y quiero aprovechar el tiempo para plantar algunas cosas sobre el diezmo. Vamos a volver al diezmo luego en el curso, pero sí, es parte de la ley ceremonial y no, hoy en día, en la época del Nuevo Testamento, no somos obligados por la palabra de Dios para ofrendar una cantidad específica. Tenemos la libertad para decidir en nuestros corazones cómo vamos a ofrendar. El concepto de ofrendar sí es
algo bíblico y algo del Nuevo Testamento, pero ya no estamos bajo como un criterio, un requisito específico en cuanto a un porcentaje. Si alguien quiere diezmar, está bien. Si alguien quiere ofrendar 15% de su sueldo, excelente, hágale pues. Si alguien no tiene plata y quiere contribuir de otra forma, está bien. Esta mañana hablamos de unos hermanos cristianos en la selva de Perú, donde no hay plata, no hay moneda, no usan moneda en sus interacciones, pero hay otras formas. Ellos usan como compartiendo animalitos con los que tienen hambre. Ahí van ayudando a las personas. Para mantener la iglesia y todo eso, pues sabemos que tener iglesias es algo bueno, para tener un lugar como un hospital para los espiritualmente enfermos, un lugar para proveer la medicina del evangelio a otros. Entonces, bueno, pero una obligación a un porcentaje exacto no está conforme a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos y puedo quedar aquí en la sala unos minutos después. La tarea, lo que voy a hacer es publicar la grabación y después publicar la tarea para el día martes. Vamos a continuar con la lección 3 el día martes, igual con un turno de la mañana y un turno de la tarde. Va a haber un video que ver, una parte de la Biblia que leer y unas preguntas para considerar. Ya estamos aquí en la conclusión. Gracias por prestarme un poco más de tiempo. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por tu ley y tu evangelio y las formas en que tu ley funciona para nuestro bienestar espiritual, ayudándonos a reconocer nuestra condición ante ti y nuestro pecado. Pero también te damos gracias por tus buenas nuevas y buenas noticias, por el evangelio. Ayúdanos a siempre confiar en tu evangelio y encontrar ahí, en ello, consuelo y paz y alivio. Y que sigas usando el evangelio para poder fortalecer y aumentar nuestra fe en ti y en Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús pedimos tu paz y tu protección esta noche. Amén. Amén. Muy bien, amén. Muchas bendiciones a todos. Puedo Buenas permanecer noches, aquí por pastor. un ratito. Amén. Que todos tengan una excelente noche. Igual, Igual, pastor. pastor. Que Dios lo bendiga. Descansen. Igualmente, igualmente. Sí, Rolando, cuéntame un poco más Sí, sobre sí, sí. esta situación. Sí, pastor. Es que resulta que pues en la iglesia donde estoy yendo siguen insistiendo con esto del diezmo y pues yo he oído otros pastores en las redes que están diciendo que no y hay muchos que coinciden con que no y pues estuve en una iglesia donde era de la prosperidad y entonces aparte del diezmo había doble ofrenda, ofrenda de fe y había promesa de fe y muchas figuras para que nosotros siguiéramos aportando a la iglesia, pero al final de todo pues la iglesia estaba a nombre del pastor y el pastor hipotecó la iglesia y luego se fue con esa plata a vivir a Miami, compró una propiedad por allá. Entonces nos quedamos muy decepcionados de este asunto y pues empecé pues a leer sobre esto y vi que no era para la iglesia de ahora esto. Y entonces, pero encuentro dentro de mis hermanos, inclusive mi misma esposa, que no está muy convencida de eso, ¿verdad? Así que por eso le comentaba, pastor. No, muchas gracias, hermano. Y es muy triste los abusos a veces. Y
A veces voy a ser total y voy a compartir una historia aquí. A veces cuando yo ando diciendo que soy pastor, a veces casi puedo tener un poco de pena porque las personas van pensando, él está aquí para pedir mi plata y probablemente tiene una camioneta grande y una casa súper linda y todo eso. Pero no me avergüenzo del evangelio tampoco. Entonces confío que sí, lo importante es predicar la palabra a pesar de la situación actual en que hay sí, los malos pastores. Pero sí, es una situación real y en resumen, para mí, lo peligroso del diezmo es cuando una iglesia o un pastor obliga el diezmo para que el creyente sea en buenos términos con Dios. Eso pasa mucho. Si usted no está trayendo su diezmo, no va a tener la certeza de la salvación. O a veces hay condiciones, ¿cierto? Si usted trae su diezmo, Dios lo va a bendecir. Y eso va en contra de la gracia, porque nosotros somos salvos y tenemos la certeza de la vida eterna por la gracia. Y Dios va a bendecirnos a pesar de lo que hacemos o no hacemos. Como hablamos esta noche en la clase, que si tenemos muchas bendiciones, si tenemos salud, familia, amigos, casa, trabajo, no es por algo que estamos haciendo, es por la gracia de Dios. Entonces lo peligroso es cuando las iglesias ponen estas condiciones. Ok, si quiere ser bendecido, tiene que diezmar. No es malo colectar una ofrenda, no es malo si una iglesia dice, vamos a plantar otra sede, vamos a expandir, vamos a abrir un nuevo local, vamos a tener un nuevo programa para los jóvenes y necesitamos plata para hacerlo. Está bien, pero las iglesias deben tener cuidado con la obligación, porque Dios quiere que demos desde el corazón, sin presión, sin obligación, con alegría. Amén, amén. Excelente, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Y con relación a lo otro de Joel que hablamos en la clase pasada, usted dijo que tenía algo sobre eso. Sí, perdón, pronto voy a compartir algo con usted, porque lo que Ok. quiero hacer es compartir con usted algunos de los vínculos entre Joel y el día de Pentecostés, porque Ya. mucho de lo que profetizó Joel fue cumplido en el día de Pentecostés. Y tengo una hojita al respecto que voy a buscar y compartir con usted. Ok. Muchas gracias, Pastor No, Weber. a usted es un lugar tenerlo de vuelta en un curso y gracias a nuestros compañeros que también todavía están, a que ustedes tengan una muy linda noche en Cristo Jesús. Bendiciones, Amén. pastor. igual Buenas manera. noches. Bendiciones, Gracias. compañeros. Cuídense mucho. Feliz Chao, fin de chao. semana. Bendiciones. Noche. De igual manera.